En 2006, en su último partido como profesional, Zinedine Zidane fue expulsado de una final del mundo. No por una falta común, no por una entrada brusca, sino por algo que nadie esperaba de él, un cabezazo directo al pecho de Marco Materazzi. En cuestión de segundos, uno de los jugadores más elegantes y admirados del planeta quedó marcado por un acto de furia que le dio la vuelta al mundo. Esa no fue una reacción aislada. Fue la descarga final de una vida entera conviviendo con tensiones, prejuicios, gios. Su historia empezó muy lejos de los grandes estadios, en un rincón olvidado de Marsella, donde el futuro para los hijos de inmigrantes parecía tener solo dos caminos: rendirse o resistir. Antes de ser leyenda, fue un niño callado, con los bolsillos vacíos y los sueños llenos de obstáculos. Un niño que aprendió a driblar, no solo rivales, sino también la exclusión, el racismo y la incertidumbre. Esta es la historia de cómo ese niño, nacido entre paredes grises y miradas desconfiadas, se convirtió en uno de los jugadores más grandes que ha visto el fútbol y en uno de los más complejos y humanos que jamás haya pisado una cancha. Zinedine Zidane nació el 23 de junio de 1972 en La Castellane, un barrio marginal de Marsella, al sur de Francia. Sus padres, Smail y Malika, eran inmigrantes argelinos que llegaron al país buscando un futuro mejor. Lo que encontraron fue un entorno duro, marcado por el desempleo, la pobreza y una constante sensación de no pertenecer. La vida en La Castellane no ofrecía muchas salidas. Los edificios eran grises, altos, agrietados. Las calles olían a frustración, pero también a resistencia. Las familias vivían hacinadas, sobreviviendo como podían, mientras la sociedad francesa miraba con recelo a los que venían. Creció escuchando dos idiomas, el francés de la escuela y el árabe de su hogar, y también aprendió desde muy pequeño que para los niños como él, todo costaba el doble. La pelota fue su primer refugio. Jugaba descalzo en plazas, aparcamientos o cualquier espacio libre entre bloques. No había césped ni porterías, ni zapatillas nuevas, solo un balón y el instinto de escapar, al menos por un rato, de esa realidad. Su madre le pedía que estudiara, que pensara en un trabajo seguro, porque el fútbol, para muchos como ellos, no era un camino. Pero Zidane sentía algo diferente cuando tocaba la pelota. Allí, en medio del asfalto caliente y los gritos de los vecinos, empezó a descubrir que sus pies podían ser su voz, su escudo y su esperanza. Zidane no fue un niño que destacara por su fuerza física ni por su velocidad. Lo que lo hacía diferente era su manera de entender el juego. Su control del balón parecía sobrenatural. Podía detener la pelota con la suela, girar sobre su eje y salir de 2, 3 o 4 rivales, como si el espacio se doblara solo para él. Desde muy joven, su talento brillaba en los pequeños partidos de barrio, donde no había reglas claras, pero sí una competencia feroz. Fue en uno de esos torneos callejeros donde un ojeador de Las Cannes lo vio por primera vez. Quedó impresionado no solo por su técnica, sino por su capacidad para pensar el fútbol de manera diferente. Zidane jugaba con una mezcla de calma y decisión que no era común en un niño de apenas 12 años, pero incluso mientras su talento empezaba a ser evidente, las dudas lo acompañaban. Sabía que para muchos como él, la puerta del éxito no siempre se abría, por más grande que fuera el talento. Estaba acostumbrado a escuchar que los hijos de inmigrantes no llegaban lejos, que sus sueños eran demasiado grandes para su realidad. Aún así, cada vez que la pelota rozaba sus pies, sentía que el mundo exterior desaparecía. Era allí donde se sentía libre, donde no importaba el origen, la pobreza ni los prejuicios. Allí empezó a entender que tenía algo que el mundo no podía ignorar por mucho tiempo. A los 14 años, Zinedine Zidane recibió la oportunidad que cambiaría su vida,
una invitación para unirse a las categorías juveniles del AS Cannes, un club modesto del sur de Francia. Aceptar significaba dejar atrás todo lo que conocía, su familia, sus amigos, su barrio, su refugio. El viaje no fue fácil. Con una maleta vieja y los bolsillos casi vacíos, se despidió de sus padres con un nudo en la garganta. Su madre, aunque orgullosa, temía que su hijo pequeño se enfrentara solo a un mundo desconocido. Su padre le dio un consejo que jamás olvidaría. Nunca olvides de dónde vienes, nunca bajes la cabeza. Lo que llevas dentro vale más que lo que otros quieran. Hacerte creer. En Cannes, Zidane encontró un entorno completamente distinto. Ya no había gritos de barrio ni plazas polvorientas, sino campos de entrenamiento bien cuidados y normas estrictas. Vivía en una habitación compartida con otros jóvenes, lejos de casa, rodeado de incertidumbre. Pasó noches llorando en silencio, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero cada vez que entraba al campo, algo dentro de él se encendía. Era como si toda la nostalgia, la rabia y la tristeza se transformaran en arte. Allí, bajo la presión de demostrar su valor, Zidane empezó a entender que el fútbol no solo era su sueño, era su única salida. No había plan B. Zidane debutó profesionalmente en el AS Cannes con apenas 17 años. No tardó en demostrar que estaba hecho de otra pasta. Allí su nombre comenzó a resonar con fuerza en todo el país. Sus controles orientados, sus regates casi imposibles y su visión de juego empezaron a enamorar a quienes entendían que no se trataba de un jugador común. Su talento desbordaba los límites de la liga francesa y fue la Juventus de Turín quien apostó por él. En Italia, en una liga donde reinaban la táctica y la defensa, Zidane rompía esquemas con su elegancia y su creatividad. Ganó títulos, fue elegido el mejor jugador de la Serie A y se consolidó como uno de los mejores del mundo, pero no todo era alegría. Con cada paso hacia la cima, el peso de las expectativas crecía. Las miradas ya no eran las de un joven promesa, sino las de un país entero esperando magia en cada partido. Zidane empezaba a entender que ser diferente tenía un precio. La gloria exigía perfección y cualquier error se pagaba con críticas implacables. Aún así, su respuesta siempre fue la misma: dejar que el balón hablara. A medida que Zidane ascendía en el fútbol mundial, también lo hacían las sombras que siempre lo acompañaron. Ser hijo de inmigrantes en Francia no era solo una condición social, era una marca que muchos nunca le dejaron olvidar. Por más que brillara en la Juventus, en la selección o luego en el Real Madrid, siempre había miradas que le recordaban que, para algunos, él seguía siendo el argelino, el extranjero, el que no pertenece. A la presión mediática se sumaban las exigencias internas. Zidane nunca fue un hombre que buscara los focos. Su naturaleza era reservada, casi hermética, pero por dentro cargaba una tormenta. La rabia contra la injusticia, contra el racismo silencioso, contra las provocaciones constantes que recibía en cada estadio. Muchos intentaban sacarlo del partido con palabras hirientes, con insultos que no apuntaban a su fútbol, sino a sus raíces. En varias ocasiones, esa furia contenida rompió la barrera del autocontrol. Cartones rojos, expulsiones por reacciones viscerales. El genio que hipnotizaba con el balón era el mismo que, cuando se sentía atacado en lo más profundo, explotaba con una intensidad que sorprendía al mundo. Esa dualidad fue siempre parte de su esencia, la belleza y la ira, la calma y la tempestad. Mientras levantaba trofeos, acumulaba también cicatrices invisibles. Un mundo que le recordaba a cada paso que, para muchos, él nunca lo sería. El 12 de julio de entre Francia y Brasil era mucho más que un partido. Para Zidane, hijo de inmigrantes, criado en los márgenes de la sociedad francesa, esa noche representaba la oportunidad de reescribir su historia y la de millones, que, como él,
crecieron sintiéndose fuera de lugar. Francia ganó 3-0. 2 de esos goles fueron suyos, de cabeza, en un estadio que coreaba su nombre. No fueron goles, cualquiera. Fueron saltos al cielo, cabezazos que parecían cargados no solo de técnica, sino de rabia, de orgullo, de todo lo que su vida había significado hasta ese día. El niño de la Castellane había llevado a Francia al trono del fútbol mundial. Aquel triunfo no fue solo deportivo, fue un símbolo. Un país entero, dividido por tensiones raciales y sociales, se abrazaba gritando un nombre que hasta hace poco muchos miraban con prejuicio. Zidane. Se convirtió en el héroe de una nación, el emblema de una Francia multicultural que, al menos por una noche, parecía reconciliarse consigo misma. Años después, su consagración alcanzó otro nivel con aquel gol de volea en la final de la Champions League de 2002 con el Real Madrid. Un gol imposible, perfecto, que aún hoy se repite en los videos como la obra maestra de un hombre que, con el paso de los años, Zidane dejó de ser solo un futbolista. Su figura trascendió el deporte para los hijos de inmigrantes, para los olvidados de los suburbios de Marsella, para los jóvenes que crecían sintiéndose ajenos a la bandera que los vio nacer. Zidane se convirtió en algo mucho más grande, un espejo donde mirarse. Cada vez que su nombre aparecía en los periódicos, que sus jugadas recorrían el mundo, que sus goles levantaban estadios, millones de personas sentían que también estaban allí rompiendo las cadenas invisibles que les imponía la sociedad. Zidane representaba la posibilidad de soñar, de desafiar los estigmas, de demostrar que la grandeza no tiene nacionalidad, ni color, ni apellido. Sin querer, cargó sobre sus hombros la responsabilidad de ser símbolo de integración, de orgullo y de resistencia. Y lo hizo a su manera, sin discursos grandilocuentes, sin buscar el centro del escenario fuera de la cancha. Su forma de hablar era el balón. Su forma de gritarle al mundo que existía era cada control perfecto, cada regate imposible, cada pase que parecía tejido con hilos invisibles. Pero ser símbolo también era una carga. Sabía que cualquier error suyo no sería juzgado solo como deportista, sino como representante de una comunidad entera. Aún así, nunca se escondió. Su presencia a la selección francesa para disputar su última Copa del Mundo. Tenía 34 años y, contra todo pronóstico, lideró a un equipo que parecía desgastado hacia la final. Su fútbol seguía intacto. Cada toque, cada giro, cada pase filtrado, era un recordatorio de que su genio seguía desafiando al tiempo. Pero el destino, como tantas veces en su vida, le tenía reservada una última prueba. En la final contra Italia, Zidane marcó un gol de penalti con una temeridad pocas veces vista, un Panenka, en el partido más importante de su carrera. Era la muestra de su frialdad, de su confianza, de su dominio absoluto del escenario. Sin embargo, en la prórroga, tras una provocación de Marco Materazzi, Zidane explotó. Años de insultos, de heridas invisibles, de racismo disfrazado, de tensiones no resueltas, estallaron en forma de un cabezazo directo al pecho del defensor italiano. Una reacción instintiva, brutal, que le costó la expulsión en el último partido de su vida. Zidane se marchó caminando, con la cabeza alta pero el alma rota. No hubo aplausos, ni despedida gloriosa, solo silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de preguntas. Para muchos ese fue un final triste. Para otros fue la prueba definitiva de que, detrás del genio, había siempre un hombre que nunca dejó de ser humano, con cicatrices que jamás terminaron de cerrar. Zidane se retiró del fútbol profesional dejando un vacío imposible de llenar. Pero su historia no terminó con aquel cabezazo. Al contrario, su legado comenzó a crecer más allá de los títulos, los goles y las jugadas memorables. Lo que dejó no se mide solo en trofeos, sino en significado. Volvió al Real Madrid, esta vez como entrenador,
y contra todas las dudas llevó al club a conquistar 3 Champions League consecutivas, un logro que parecía irreal en el fútbol moderno. Lo hizo sin necesidad de grandes discursos, manteniendo esa misma calma, esa misma mirada silenciosa que siempre lo caracterizó. Pero su huella más profunda no está solo en los libros de récords. Está en cada niño que sueña desde un barrio olvidado, en cada joven que siente que su origen no debe ser un límite. Zidane demostró que se puede llegar a la cima sin renunciar a quién eres, que se puede transformar la rabia en arte, el dolor en belleza y el silencio en gloria. Su vida es la prueba de que los genios no son perfectos. Son humanos, con luces y sombras, con victorias y heridas. Y quizás sea eso lo que hace a Zidane eterno, porque su legado no es solo el de un futbolista sublime, sino el de un hombre que enseñó al mundo que la grandeza no es no caer nunca, sino saber levantarse cada vez que la vida te quiere hacer invisible. Zidane nos enseñó que no importa de dónde vengas, ni cuántas veces te quieran hacer invisible. Si crees en ti, puedes transformar el dolor en gloria y las cicatrices en leyenda. Porque esta historia no es solo de fútbol, es de vida, es de lucha, es de todos nosotros. Si te emocionó este video, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Qué otra historia te gustaría que contemos? Aquí, juntos, seguimos honrando a los que jamás se rindieron.